Compañeros, muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, Hola me alegra Jenny, mucho. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes, ¿cómo buenas estás? tardes. Hola, Alexa. Bueno, primero que todo, agradecerles por estar en esta tercera sesión de nuestro seminario alemán para profesores. Vamos a iniciar nuestro día de trabajo con la relatoría que tiene el profesor César Augusto García, y esta relatoría se va a realizar sobre la ponencia que se presentó la semana pasada, modelos de internacionalización para las empresas de la industria 4.0, la ponencia que nos presentó la profe Carla Joana Martínez. Entonces, César, te doy la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal me escuchan en este momento? Muy bien, César, perfecto. Ok, muchísimas gracias. Si ustedes me lo permiten, pues voy a empezar a compartir mi pantalla para empezar a proyectar la relatoría. Por favor, me confirman si ven mi relatoría en este momento. Sí, ahí la estamos viendo. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, voy a compartir la relatoría. Fue una ponencia un poco extensa, como ustedes lo recuerdan. Traté pues como de sintetizar en lo posible pues todo el contenido, ¿cierto? Bueno, entonces, pues como información general, el título de la ponencia es Oportunidades Globales de Mercado para la Industria 4.0 en Risaralda. La autora de la ponencia es Daisy Joana Duque Torres, el relator César Augusto García Mosquera, y la fecha de la ponencia fue el pasado 3 de abril de 2025. Se encuentra en la línea de investigación de gestión de negocios internacionales. Y bueno, frente al resumen de la ponencia, el proyecto presentado forma parte de un proceso investigativo con base en procesos adelantados en el clúster Novitas, con el objetivo de identificar oportunidades globales para las empresas de la industria 4.0 en Risaralda. Se partió de la necesidad de conocer las proyecciones de estas empresas hacia mercados internacionales, utilizando herramientas de inteligencia de mercados internacionales. La investigación se estructuró en 5 objetivos específicos, los cuales hacen referencia a identificar mercados potenciales para los productos y servicios en la industria 4.0 en Risaralda, caracterizar dichos mercados en Risaralda y en países priorizados, detectar tendencias emergentes en el sector, establecer brechas y oportunidades tecnológicas y comprender exigencias regulatorias en mercados internacionales. Desde el enfoque teórico se fundamentó en 3 modelos, principalmente Michael Porter, quien resalta la competitividad e innovación, el modelo de internacionalización de Uppsala, que plantea un proceso gradual de inserción en mercados exteriores, y Adam Smith, que aborda el comercio internacional desde la especialización de los países en materia de procesos de internacionalización. Se utilizó una metodología de enfoque mixto con diseño descriptivo no experimental y de corte transversal. Las técnicas incluyeron análisis documental, uso de matrices, bases de datos especializadas y el método Delphi a través de focus groups, con empresarios expertos en la industria. Inicialmente se preseleccionaron 15 países con base en su valor generado en el sector, experiencia en negociaciones y análisis macro y microeconómicos. Se utilizaron 37 variables para determinar el grado de promesa de cada mercado. A partir de esto se priorizaron 5 países: Reino Unido, Estados Unidos, Perú, México y España. Reino Unido destaca por su liderazgo en inteligencia artificial, ciberseguridad, fintech. Estados Unidos sobresale por su uso en asistentes virtuales y automatización, y Perú avanza en automatización en EIA, en minería y agricultura. México impulsa la robótica y Big Data en manufactura, y España se consolida como un hub tecnológico en salud, energía y agricultura. Se identificaron múltiples brechas en Risaralda frente a estos mercados, como financiamiento, soporte técnico, adaptación de productos, capacitación del talento humano y la capacidad empresarial para responder a los retos de la industria 4.0. No obstante, también se evidenciaron oportunidades clave como la digitalización, eficiencia operativa, alianzas estratégicas y nuevos modelos de negocio como negocios en la nube, fintech y blockchain, entre otros, por medio de la necesidad de customización en los procesos. En cuanto a la regulación internacional, se identificaron requerimientos específicos en protección de datos, ciberseguridad y sostenibilidad ambiental, aspectos cruciales para ingresar a estos mercados. El estudio muestra que las empresas de Risaralda tienen un potencial significativo de internacionalización en el marco de la industria 4.0.
especialmente en mercados como Estados Unidos y Reino Unido, que cuentan con ecosistemas tecnológicos avanzados. Aunque existen retos, las oportunidades de crecimiento e integración en cadenas globales son considerables si se aprovechan las capacidades tecnológicas y se fortalecen alianzas estratégicas. Frente al análisis crítico, pues este proyecto expuesto presenta un esfuerzo articulado para insertar al Clúster 4.0 de Risaralda en los mercados internacionales, enmarcado en las tendencias y oportunidades de la industria 4.0 a nivel global. En ese sentido, el documento logra establecer una base teórica y metodológica coherente, sin embargo, presenta ciertas debilidades que merecen ser consideradas para fortalecer su impacto y claridad. Uno de los aspectos más destacables del trabajo es su estructura investigativa sólida, sustentada en 5 objetivos específicos que abordan de manera integral el análisis del contexto, la caracterización de mercados, identificación de tendencias, brechas tecnológicas y exigencias regulatorias. Y esta delimitación permite comprender la complejidad del entorno internacional y cómo las empresas risaraldenses pueden insertarse de forma estratégica. Asimismo, la integración de los referentes teóricos como Michael Porter, el modelo de Uppsala y Adam Smith aporta una base conceptual pertinente que enriquece el enfoque del estudio al combinar elementos de competitividad, internacionalización progresiva y especialización productiva referentes pues a estos autores. En cuanto a la metodología, se destaca el uso del enfoque mixto, lo cual es acertado considerando la naturaleza del fenómeno investigativo. El uso del método Delphi, los focus group, los empresarios del sector y el análisis documental con matrices y bases de datos especializadas demuestra un proceso riguroso de recolección y análisis de la información. No obstante, el texto podría haberse beneficiado de una mayor claridad y sistematicidad al explicar cómo se articularon los resultados de estas técnicas para llegar a las conclusiones finales. El hallazgo de 5 países priorizados, especialmente Reino Unido y Estados Unidos, resulta relevante y está respaldado por datos concretos sobre sectores de aplicación como inteligencia artificial, fintech, robótica y automatización. Sin embargo, el texto no profundiza suficientemente en la estrategia que seguirán las empresas risaraldenses para adaptar sus productos o servicios a las demandas específicas de estos mercados altamente competitivos. Aunque se menciona la importancia de la customización, hace falta una propuesta clara sobre cómo se abordará ese reto desde la perspectiva local, considerando las capacidades tecnológicas y el nivel de madurez digital de las empresas de Risaralda. Asimismo, se evidencia una brecha narrativa en la articulación entre la caracterización de los países y las capacidades reales del clúster local. Si bien se reconocen algunas similitudes con el contexto de Perú, donde también se evidencian retos importantes en términos de infraestructura y talento humano, no se profundiza en lo suficiente en las estrategias necesarias para superar las brechas que impiden una inserción efectiva. En este punto, podría ser clave incluir ejemplos concretos de programas de capacitación, incentivos gubernamentales o alianzas estratégicas locales que puedan cerrar dichas brechas. Otro aspecto que merece atención es el tratamiento de las exigencias regulatorias, aunque el documento menciona brevemente áreas clave como la ciberseguridad, protección de datos y responsabilidad ambiental, se percibe un análisis superficial de las temáticas o de estas temáticas. Para una verdadera proyección internacional es necesario que las empresas comprendan y se preparen para cumplir con normativas específicas de cada país, algo que podría haber sido abordado con mayor profundidad y detalle en el estudio. En conclusión, el proyecto presenta un avance importante para la internacionalización del Clúster 4.0 en Risaralda, al ofrecer un panorama de oportunidades y retos en mercados globales estratégicos. La integración de referentes teóricos pertinentes, el enfoque metodológico mixto y el análisis de tendencias sectoriales son fortalezas notables. Sin embargo, el estudio puede reforzar el vínculo entre los resultados y las acciones concretas que deben emprenderse para lograr una inserción competitiva en mercados internacionales. Asimismo, una mejora en la presentación del documento y mayor profundidad en aspectos claves como la regulación y la customización permitirían potenciar significativamente su utilidad para los actores involucrados. En la síntesis del debate, durante el espacio del debate se analizaron los avances de la ponencia relacionada con la internacionalización en la industria 4.0 en Risaralda. El doctor Efraín Danilo Ariza compartió el documento con las apreciaciones y asimismo destacó un buen porcentaje de originalidad en el trabajo con un 16% en revisión de
de plataformas de antiplagio y reconoció su estructura sólida, aunque señaló la necesidad de ajustarla al formato de un artículo científico para revista indexada. Sugirió un fortalecimiento del título, redacción del resumen, inclusión de hallazgos esperados, uso de términos técnicos en las palabras clave y mayor precisión en la redacción de objetivos y preguntas de investigación. Asimismo, propuso una reestructuración del documento con secciones claras, incorporación de referencias teóricas clave como Porter, Schwab y Freeman, y una sección metodológica que detalle el tipo de estudio, técnicas empleadas y criterios de selección. Por su parte, el doctor Joan Tejedor Estupiñán, como parte del equipo organizador, elogió el carácter pertinente e innovador del tema. Hizo un llamado a robustecer el marco teórico, particularmente en lo referente a las teorías de innovación e internacionalización, y a considerar los tratados de libre comercio como parte del marco legal, dado que muchos de estos contienen regulaciones relevantes para la industria 4.0. Subrayó la importancia de describir detalladamente los métodos empleados en el diseño metodológico, tanto cualitativos como cuantitativos, especialmente en la priorización de países, y mencionó a China como un país clave a considerar por su protagonismo en las tecnologías y patentes globales. La ponente Daisy Johanna Duque Torres aclaró que la versión presentada era preliminar y que muchas de las recomendaciones ya habían sido integradas en la versión final, la cual fue sometida a publicación. Explicó que algunos TLC no fueron considerados debido a que no abordan directamente la industria 4.0 y que la priorización de países se definió con base en una metodología específica. Aunque reconoció que no se detallaron todos los aspectos en la ponencia inicial, indicó que ciertas variables regulatorias no fueron contempladas en esta investigación, pero serán consideradas en futuros estudios. El doctor Joan Tejedor reiteró la necesidad de precisar en la metodología y los métodos utilizados y reafirmó que sí existen normativas en los TLC que se vinculan con la industria 4.0. Finalmente, el doctor Efren Danilo Ariza propuso que este tipo de proyectos se conviertan en líneas de investigación a largo plazo, generando múltiples publicaciones a partir del trabajo inicial. El doctor Joan Tejedor cerró el debate enfatizando la importancia de acoger las recomendaciones como parte del proceso de revisión por pares en el camino hacia una publicación científica. En conjunto, el debate fue enriquecedor y reflejó el interés por fortalecer la calidad académica de la investigación, con el objetivo de que contribuya de manera significativa al conocimiento y desarrollo regional en el ámbito de la transformación digital e internacionalización empresarial. Ya en las conclusiones, pues tenemos que las industrias 4.0 en el departamento de Risaralda presentan un potencial considerable para acceder a mercados internacionales, especialmente en países como Estados Unidos, Reino Unido y España. A través del estudio realizado en conjunto con el clúster Novitas, se logró identificar tanto las fortalezas como las debilidades del sector en su camino hacia la internacionalización. Entre los aspectos más destacados se encuentran el capital humano calificado, la capacidad de innovación y adaptabilidad tecnológica de las empresas risaraldenses. Sin embargo, también se evidencian limitaciones relacionadas con el desconocimiento de los procesos del comercio exterior, la escasa articulación de redes de apoyo internacional y la ausencia de políticas regionales enfocadas en la promoción de exportaciones tecnológicas. Para lograr una inserción exitosa en los mercados internacionales, es indispensable fortalecer las competencias empresariales, fomentar la articulación del sector público, privado y académico e impulsar estrategias de internacionalización de manera asociativa ajustadas a la realidad del territorio. La investigación propone una base sólida para orientar la toma de decisiones del sector tecnológico en Risaralda, promoviendo su posicionamiento en cadenas globales de valor. Además, plantea la necesidad de continuar con estudios más profundos que permitan diseñar rutas de internacionalización sostenibles y alineadas con las capacidades locales y las exigencias del mercado global. Frente a las referencias bibliográficas, he adjuntado 4 referencias también, pues como en el marco de las observaciones que se realizaron hace 8 días. Entre ellas, pues tengo esta primera referencia bibliográfica que hace referencia a toda esa convergencia de la base de la ciencia de datos y ese apoyo que da para esa transformación digital de las organizaciones, pero en pro del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
La segunda referencia hace referencia precisamente a, valga la redundancia, hace referencia a los mercados digitales y también esa globalización, en el marco de la globalización, y cómo esa convergencia de estas dos megatendencias ayuda también a crear estrategias empresariales a nivel global. Por otro lado, la tercera referencia es un estudio sobre la industria 4.0 y esos elementos o sistemas de pago y cómo estos elementos digitales impactan en las organizaciones internacionales. Y por último, también en el marco de lo que decía el doctor Joan, precisamente, que hablaba como que él dijo que era muy importante poder tener como esa mirada hacia Asia, hacia ese continente asiático en esta reflexión, pues entonces encontré una referencia muy interesante que habla sobre esas implicaciones o esas amenazas en la seguridad de la industria 4.0 con un caso específico en países asiáticos. Y bueno, acá ya terminaría entonces la relatoría. Muchísimas gracias por este espacio. Quedo atento a observaciones y recomendaciones. Muchas gracias. No, profe César, te quiero felicitar por la relatoría tan completa que has realizado. Muchas gracias. Me gusta mucho cómo resaltas los aportes de lo que se presentó la semana pasada, pero igualmente durante toda la relatoría estás dando comentarios de mejora que muy probablemente van a ser utilizados por nuestra ponente de la semana anterior, pues para seguir avanzando en su trabajo, ¿no? Entonces, me parece súper interesante eso, al igual que las referencias que propones al final. Respecto a esas referencias que se proponen al final, yo también quisiera proponer una, y es Balazs 1989. ¿Y por qué propongo esa referencia? Porque se habla de especialización internacional, se habla de comercio internacional y de hecho esos fueron algunos de los comentarios que realizaron los profesores Joan y Efren. Entonces, este autor nos propone un modelo de ventajas comparativas que necesariamente tenemos que incluir ese término en este tipo de trabajos porque estamos hablando de una internacionalización de un sector y lo interesante de este autor es que ya nos presenta estas ventajas comparativas desde una visión no estática. Muchísimas Y gracias. de ahí en adelante hay muchos autores que yo les puedo enviar, pero él es como el precursor de esto y necesariamente si se habla de este comercio internacional, tenemos que incluirlo. Ok, bueno, muchísimas gracias. Aquí acabé de tomar atenta nota. Si algo de pronto, antes de cargar la relatoría, me gustaría pronto molestarla, solicitarle por correo de pronto si me puede compartir específicamente el dato para anexarlo a la relatoría. Dale, claro que sí. Si quieres me escribes de una vez y yo de una vez te lo voy compartiendo. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Permiso para todos y muy formales. Me quedo acá entonces conectado en Dale. el encuentro del día de hoy. Mil gracias. De frente va a decir algo, César. Ok, perfecto. Mil gracias. Bien, César, buenas tardes. Te felicito muy buenas tardes, doctor. Por la excelente relatoría que nos acabas de presentar, ¿no? Esa es la idea, una síntesis crítica de los aportes de los elementos teóricos y metodológicos, ¿no? Entonces, muy bien. Esta es una recomendación extensiva a todos los relatores. De las sesiones anteriores, porfa no olviden enviarnos los textos definitivos de las relatorías al correo de Joan, al correo de Jenny y a mi correo, para nosotros hacer el cargue a nuestro drive de las memorias. Recuerden que nosotros vamos a editar un libro resultado de investigación con las relatorías, entonces el juicio con el que se ha hecho con esas referencias bibliográficas, mira que César de manera muy juiciosa a partir de lo que yo comenté, se dio a la tarea de ir a esas fuentes y decir, bueno, pero estos locos quiénes son, que han publicado y seleccionó lo pertinente, así que te lo agradezco mucho y bien, de esto se trata esta metodología del seminario.
por favor, y Gracias, doctor. ya te envío esas referencias. Bueno, entonces ahora damos la palabra a Diana Álvarez, a Milena Riveros y a Humberto Bernal, quienes van a presentar su ponencia el día de hoy. La ponencia se titula Sostenibilidad ambiental e innovación hacia nuevas prácticas empresariales. Entonces, ¿quién va a presentar? Por aquí yo, hola, hola Jenny, Efren y todos los compañeros. O al Dame menos un yo no te segundo. escucho. Hola. Hola, Ah, hola, sí, ¿me sí, escuchan? Hola. sí, ahí sí te Ahí escuchamos ya, me bien. acerco al micrófono entonces. Bueno, pues buenas tardes para todos. Muchas gracias por este espacio. El día de hoy vamos a contarles de qué se trata nuestro proyecto de investigación. En realidad este es un avance con algunos alcances que todavía están en construcción, en revisión, en evaluación. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla. ¿Me confirman por favor que la están viendo? Perfecto, Nancy, ahí la Gracias. estamos viendo. Contarles que este tema de la innovación ha sido un tema que nos ha siempre remarcado en términos de la investigación desde las especializaciones, desde la especialización en alta gerencia. Hemos venido trabajando en el tema de innovación con la profesora Diana Álvarez desde el año 2020. Hemos tratado de buscar como esas distintas perspectivas de la innovación. Ustedes ya conocen algunas de las publicaciones que hemos hecho y este año en particular hemos venido trabajando todo ese tema del desempeño empresarial visto ya conectado con un tema de sostenibilidad y entonces presentamos aquí nuestro primer avance del paper que se llama Efecto de la inversión en sostenibilidad ambiental sobre el desempeño empresarial en la industria manufacturera colombiana. Estamos trabajando 3 investigadores en este documento, la profesora Diana Álvarez y el profesor Humberto acompañan todo este proceso junto con quien les habla Milena Riveros. Estoy presentando el resumen en donde comentamos el propósito particular. Buscamos entonces en este documento abordar la intersección entre la sostenibilidad ambiental y el desempeño empresarial dentro de un contexto de prácticas empresariales contemporáneas. Nuestro objetivo, el que nos hemos trazado, es analizar el efecto que tuvo la inversión en prácticas de sostenibilidad ambiental sobre el desempeño empresarial en Colombia durante el 2022, identificando en medio de este estudio las tendencias, los desafíos, las mejores prácticas que promueven un desarrollo empresarial responsable y sostenible. Hemos diseñado, liderado por el doctor Humberto, y con base en la encuesta ambiental e industrial elaborada por el DANE para el año 2022, en donde se tienen en cuenta 6.775 empresas, se está planteando, estudiando y desarrollando un modelo econométrico binomial en el cual la principal variable explicativa es la inversión en tecnología limpia, es una variable que más adelante Humberto con más propiedad les va a explicar como la variable T, está complementada por una segunda variable que representa las mejoras administrativas orientadas hacia la sostenibilidad y que la conocerán como la variable M. Estos son preliminares porque aún no hemos terminado todo el proceso de investigación, pero nos anticipamos a traer aquí a este seminario algunas recomendaciones que ya desde la literatura científica hemos venido evidenciando y lo que ya algunos resultados preliminares hemos podido evidenciar. Por ejemplo, encontramos pues que las empresas deben enfocar sus esfuerzos en el desarrollo de prácticas sostenibles, pero también con eso poder cumplir múltiples propósitos, como abordando estrategias de cuidado con el medio ambiente y así poder obtener mejoras sustanciales en sus rendimientos. Aspectos como la productividad son sensibles a las inversiones que promueven la sostenibilidad. Esto tiene implicaciones prácticas, hemos detectado implicaciones prácticas para gerentes, para hacedores de políticas públicas y para investigadores, que más adelante estaremos mencionando nuevamente. Para puntualizar, nuestra pregunta de investigación que guía todo este proceso dice así: ¿de qué manera la inversión en la adopción de prácticas de sostenibilidad ambiental afectó el desempeño empresarial en las empresas manufactureras colombianas durante el año 2022? Aquí tal vez habrá una corrección si se quiere, porque estábamos validando que la base de información nos dice que no solamente son empresas manufactureras, así que seguramente ampliaremos un poco aquí una modificación en la pregunta y en los demás elementos. La hipótesis con la que arrancamos dice que la sostenibilidad y la productividad pueden coexistir, pero además pueden potenciarse mutuamente en el contexto empresarial colombiano, particularmente en la industria manufacturera y en otras industrias.
El objetivo general, pues básicamente será analizar ese efecto, el efecto que tiene la inversión en prácticas de sostenibilidad sobre el desempeño empresarial en las empresas colombianas. En un rastreo de la literatura hemos encontrado pues varios elementos importantes a partir de los cuales hemos venido construyendo el documento. En primera medida, pues ese desafío global que existe con términos de todo lo que implica las energías renovables. Aquí encontramos a Califa, encontramos a Mao hablando de la transición verde y eficiente económica y eficiencia económica. Encontramos a Sataria Sue abordando todo el tema de la innovación en tecnología verde, digitalización y sostenibilidad, con autores como Mansur, Sharma, Chen y Rong, hablando sobre la importancia de la digitalización y cómo eso impacta en medidas, disminuye el impacto ambiental en la implementación empresarial. Economía circular como ese modelo de economía transformado en las empresas, desde Castro y otros autores que afirman que se requiere una transformación con un enfoque lineal, con un enfoque no lineal, sino circular, integrando innovaciones tecnológicas y políticas de sostenibilidad. En términos de cultura organizacional y educación encontramos a Sharma y a Reverte. Para no extenderme demasiado, highlights de esta revisión de la literatura hacen remarcas en términos de la inversión en energías renovables y mercados de carbono, la responsabilidad social empresarial como un enfoque prominente dentro de este análisis y las finanzas verdes como una tendencia importante para revisar a futuro. A continuación, el doctor Humberto nos va a estar contando ese análisis de la data que encontramos en la encuesta ambiental y cómo se ha venido planteando el modelo econométrico. Adelante, profesor. Gracias, profesora Milena. Sí, básicamente, pues, después de hacer la revisión de la literatura, pues, encontramos la relevancia para realizar la investigación, cómo en Colombia la inversión en prácticas encaminadas a mitigar el cambio climático a nivel de las empresas, pues, se está realizando. Efectivamente, pues, Colombia no es un país que genera tanta contaminación como se lo hacen los países desarrollados. Sin embargo, para ser competitivos a nivel externo y para estar alineados con la mitigación del cambio climático, pues Colombia está inmerso en ello. La encuesta anual manufacturera se toma como base, el DANE lo señala, para construir la encuesta ambiental industrial. Esta encuesta anual industrial la tenemos para el 2022, es la última base de datos que contamos para las 6,000 y pico de empresas que señala la profesora Milena en nuestro estudio. Y en ella pues encontramos varios módulos. El módulo de inversión orientada hacia mitigar pues el cambio climático para ver cómo las empresas son sostenibles y sustentables. Y pues tenemos 4 módulos, uno en términos de prácticas de recursos hídricos, cómo se manejan los recursos hídricos, cómo se manejan los recursos o los residuos sólidos no peligrosos, cómo se gestiona el tema medioambiental desde el punto de vista administrativo y público, ¿de acuerdo? Y en último, pues el manejo de alimentos, es decir, una base de datos que cuenta con bastante información. Y dentro de esa información, pues aparece el tema de qué tan productivos son a la hora de implementar esta inversión o gestionar este tema de políticas medioambientales a través de permisos. Entonces, pues resulta interesante ver cómo ha impactado desde el punto de vista del desempeño empresarial, desempeño de la firma, la inversión en este tema de sostenibilidad y sustentabilidad pues, económica, ¿de acuerdo? Pues las ventajas es cobertura nacional representativa del sector industrial, una alta respuesta del 98% de los encuestados a cuales está dirigido, lo contestan, permite estimaciones confiables sobre la inversión ambiental y gestión empresarial sostenible, recolección digital con validaciones automáticas, mejora la calidad de los datos, es decir, pues es fácil el acceso a estas encuestas por parte de los encuestados. El insumo clave para las encuestas satélite ambiental y diseño de políticas públicas, es decir, el DANE lo utiliza para hacer seguimientos y para el diseño de políticas públicas, o sea, una base de datos que es bastante relevante hoy en día. La ventaja que tenemos acá, básicamente, es el rezago temporal, sale con un año
de rezago. Ahorita para el 2025 sale la del un año, 2 años, sale la del 2024, ¿de acuerdo? 24-23. Tenemos la del 22 que salió en el 24, en el 25, perdón, en el 24 salió la del 22, en el 25 sale el 23, casi con 2 años de diferencia. Siguiente, por favor, Milena. Algunas de las variables que nos encontrar, es decir, hemos visto dentro de la base de datos que resulta interesante para nuestro trabajo, siendo una primera aproximación a los datos, pues es tipos de adaptación ambiental, es decir, la inversión que las empresas están haciendo en temas de mitigar el impacto del cambio climático, pues desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del capital, desde el punto de vista de la actuación con las comunidades y desde el punto de vista de los ecosistemas, es decir, inversión en cada uno de estos 4 campos. Vamos a ver cuál de ellas es la que tiene más impacto positivo, puede ser negativo, dentro del rendimiento de las empresas. Es decir, estamos realizando, dicen las empresas, una inversión para mantener, para estar alineados dentro del contexto del cambio climático, pero ¿esto qué nos genera? Nos genera una baja productividad, nos genera menores beneficios medidos a través del proceso tecnológico, disminución del proceso tecnológico, o por el contrario, esto lo que nos está permitiendo es mejorar el proceso tecnológico para generar mayor productividad y de esta forma pues mayores beneficios. Entonces tenemos esta variable para ver cuál de estas impacta más en el tema ambiental. Empresas con certificación ambiental, sí o no, es decir, la mayoría de empresas acá en Colombia, 6.000 y pico de la encuesta que estamos hablando, pues cuenta con certificaciones ambientales. ¿Cómo impacta eso dentro del proceso de la productividad de las empresas? ¿No? Pues tenemos aproximadamente por encima del 20%, está en porcentaje, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es, a grosso modo, un panorama de los datos que encontramos ahí. Esta es súper interesante. Básicamente, la primera dice cómo impacta en el proceso productivo la inversión, gasto y gestión de políticas encaminadas a mantener o encaminadas a las políticas relacionadas con el cambio climático. Entonces, nosotros podemos encontrar acá que por regiones, la mayoría pues señalan que no han tenido un impacto positivo dentro de la productividad, ¿de acuerdo? Es decir, oiga, nosotros estamos realizando inversión o no la estamos realizando. Esa es una pregunta que tenemos que empezar a ver y a desglosar a través de la base de datos. Tenemos la información, es decir, por ejemplo, en la sección Caribe, nosotros contamos con aproximadamente, viendo acá, déjame ver porque no alcanzo a ver bien ahí el tema, contamos con, ¿me ayudas ahí, profe? En la sección Caribe, 9 empresas dicen que no, mientras que 40 y pico dicen que sí ha tenido un impacto positivo. Gracias, profe. Para el caso de la región oriental, pues tenemos que 604 dicen que no, mientras que 109 dicen que sí, y así sucesivamente. Es decir, hay empresas que dicen que sí ha tenido un impacto positivo dentro de los procesos productivos, dentro de la productividad, mientras que gran parte de las empresas por región dicen que no. Ahora esas que dicen que no, ¿están realizando la inversión? ¿No la están realizando? ¿Y por qué dicen que no? Y las que dicen que sí, ¿por qué dicen que sí? Entonces ahí viene el tema fundamental del documento. Oiga, ustedes están realizando una inversión para estar orientados a mitigar el cambio climático y les está generando productividad. ¿Qué están haciendo ustedes que dicen que sí? ¿Qué pueden hacer las que dicen que no? ¿De acuerdo? Entonces ahí está, digamos, la fórmula y el quick del documento que vamos a sacar. Una recomendación obvia que va a salir del documento es aquellas que están realizando inversión, probablemente no la están haciendo en aquellas variables que son susceptibles para mejorar la productividad. Entonces, podrían empezar a realizarlo. La encuesta nos permite identificar eso y el marco teórico. Eficiencia energética promedio por región, cómo las empresas realizan el proceso de la regulación de la energía. La siguiente, algunas variables. La anterior, profe, ya pasamos al siguiente que tengo.
La variable endógeno, la variable que vamos a explicar, pues básicamente es esta de la primera diapositiva. Las otras variables que estoy señalando pueden ser variables explicativas, que pueden ayudarnos a explicar del por qué sí, del por qué no hay un impacto positivo o negativo en la productividad. Siguiente. Otra variable que nos puede ayudar a explicar el tema de la inversión en gestión en residuos por región. Entonces ahí tenemos los montos en millones de tenemos inversión en protección aire y clima por región. La siguiente, ahí la podemos pues desglosar por región. Inversión en protección del suelo y agua por región, inversión en gestión de residuos por región. Es decir, tenemos bien desglosado el tema de la inversión. Tenemos bien desglosado cómo están ellos tramitando los permisos para estar acordes con el cambio climático y con el medio ambiente, políticas medioambientales. Entonces tenemos toda una variedad de variables que me pueden ayudar o nos pueden ayudar a explicar el tema. Siguiente, por favor. El marco teórico, pues, muy sencillo. Es el canónico, diría el profesor Efrén. Básicamente cogemos una función de producción, esta la podemos relacionar con la teoría microeconómica, con teoría del crecimiento económico de igual forma, en la cual pues la variable de interés en este caso es la A. Después de haberla controlado por capital, haberla controlado por trabajo, pues la A viene a ser el factor que determina la productividad de los factores. Entonces, digamos que es la receta para poder generar crecimiento económico y crecimiento empresarial. Entonces uno en la literatura de Barro, de Salai Martin, de Schumpeter, modelo schumpeteriano, de Agión, de hasta el mismo que ganó el premio Nobel recientemente en Acemoglu y Robinson, pues hablan del tema del proceso tecnológico y otras variables las cuales inciden dentro del crecimiento económico. Entonces, acá nosotros tenemos una función de producción, la cual está acompañada por el coeficiente tecnológico. Esta función de producción es bastante flexible, pues puede asumir las veces de una función de insumos sustitutos perfectos, complementarios, sustitutos normales, Cook-Douglas, Leontief, lineal. Entonces es una función bastante flexible. El tema de interés acá no es tanto la función, sino la A, y aplica para todo caso que queramos pues analizar, rendimientos constantes, crecientes, decrecientes, etc. Esta A pues va a venir explicada por esta A, es la que nosotros señalamos si hubo un mejoramiento en la productividad o no hubo un mejoramiento en la productividad. ¿Y qué va a explicar esa A? Pues la va a explicar pues inversión en tecnologías limpias como señalamos previamente, algunas de ellas son la inversión en tratamiento de residuos sólidos, en agua, en aire, etcétera, lo que señalamos previamente. Y en gestión medioambiental, pues las otras variables pues son básicamente los certificados y la política medioambiental y registros y tema de sellos que se deben tener pues para poder realizar una actividad y poder exportar, ¿no? Entonces ahí tenemos unas variables explicativas que nos sirven bastante. Sigamos con la siguiente, profe. Pues A va a estar en función de lo que les acabo de decir, variables de inversión, variables de gestión administrativa. Siguiente, por favor. Y ya, si quieres déjalo en la siguiente, creo que ya lo señalé. Para poder aproximar esto dentro del contexto estadístico econométrico, pues utilizamos un modelo de utilidad aleatoria, puede ser un modelo lógico, puede ser un modelo Probit, en el cual pues estamos interesados en el efecto marginal ante cambios en este tipo de inversiones y en este tipo de sellos o de documentos administrativos en pro de mitigar el cambio climático. Si no lo tengo, inversión de tanto, o sea, variables dicotómicas, variables continuas que pueden explicar esta variable binaria, ¿de acuerdo? 1, si hubo mejora, no 2, 0, no hubo mejora. Tenemos que utilizar una variable de sección cruzada, es decir, de tipo, la vemos solamente en un periodo para muchísimos individuos, no podemos utilizarla a través del tiempo, porque si la utilizamos a través del tiempo, pues necesitaríamos empalmar varias bases de datos y no tenemos pues la llave para poder identificar una firma a través del tiempo. Pero sí la podemos hacer
de forma de un solo periodo y muchísimos individuos, 6.000 y pico. Entonces este modelo nos funciona bastante bien, ¿vale? Entonces el objetivo es ver cuáles son las variables, cuáles son las estrategias. Compañeros, 3 minutos, por favor. ¿Vale? En las cuales invertir para poder generar cambios positivos en la productividad y sea llamativo para las empresas, porque si invierten y les genera disminución de rendimientos, productividad, pues no va a ser racional desde el punto de vista económico. Siguiente, profe. Ya las conclusiones, la profe Milena nos puede apoyar y nuevamente es un trabajo que venimos realizando con la profe Diana, con la profe Milena y hemos sacado bastante tiempo. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo me apropié aquí de las conclusiones rápidamente, apoyando, por supuesto, la exposición de mis compañeros. Como ya saben, pues hemos venido trabajando fuertemente en este paper. Definitivamente, pues estas conclusiones que presentamos son muy preliminares, nacen a partir de la revisión de la literatura, donde pues prácticamente se habla de aquellos beneficios que al realizar una práctica sostenible pues pueden llegar a generar sostenibilidad en las empresas. Ya en la revisión literaria, la profe Milena nos habló de la responsabilidad social, de la economía verde, de las finanzas verdes, inclusive la aplicación de las nuevas tecnologías, la Big Data. Esto promueve, por supuesto, también estas buenas prácticas que hacen que las empresas sean sostenibles. Indudablemente también la literatura refleja esa relación que hay entre Estado y empresa, como en el marco regulatorio de políticas que deben ser sostenibles, que deben ir más allá de la política pública, sino en realidad como yo amenizo esa relación y en lugar de ser un obstáculo, el Estado se convierta en un aliado estratégico para poder, por supuesto, fomentar estas buenas prácticas de medio ambiente y no generar tanta incertidumbre en las empresas, que frecuentemente pues así lo vislumbra la literatura y hace parte como del contexto y las trabas que tienen las empresas en la medida que toman la decisión de ser sostenibles o no. Por supuesto, pues se requiere profundizar en aquellas variables que nos ha hablado el profesor Humberto y las repercusiones que tiene en decidir pues ser sostenibles, tanto a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, donde pues se puedan a partir de esta profundización de estas variables entender si hay alternativas de gasto e inversión que puedan mejorar los rendimientos, tanto económicos, sociales como ambientales en las empresas. Y pues definitivamente la encuesta que estamos tomando la data nos proporciona una serie de datos que son fundamentales para poder entender las regiones de nuestro país y poder de una u otra manera aportarle a la literatura ese conocimiento de qué hace una región para que sea mucho más sostenible que otra y pues dejar la semillita y el granito de arena ahí, puesto en que habrán empresas que lo hagan sosteniblemente eficiente, otras que no tanto, y pues poder compartir esas prácticas, buenas prácticas como contribución al desarrollo del sector empresarial colombiano, sobre todo el manufacturero. Compañeros, muchas gracias, espero hayamos cumplido con el tiempo. Sí, 3:45 cronometrado. Perdonen ahí lo rápido que hablamos, pero bueno, todas las sugerencias, retroalimentaciones, bienvenidas. Como ya les dijo la profesora Milena, estamos construyendo ese documento, lo queremos mucho, nos estamos enamorados de la temática porque en realidad creemos que podemos contribuir a entender el tema en las empresas de nuestro país y pues nosotros soñamos con esa transformación de políticas públicas y poder generar estos espacios de discusión, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Bueno, nos dejaron 10 minutos para la discusión, pero no importa. No, primero que todo, felicitarlos. Desde que empecé a leer el artículo, me gustó muchísimo la forma como está estructurado, me gustaron muchísimo los autores que empiezan a utilizar desde el inicio, desde la introducción, y considero que este artículo tiene realmente
un muy buen futuro cuando lo postulen. Yo me hice algunas preguntas cuando lo estaba leyendo, entonces pues aquí les voy a decir más que preguntas, es para que ustedes reflexionen. Bueno, claro, al ver todo lo de sostenibilidad que ustedes están hablando a lo largo del artículo, me encuentro con el tema economía circular. Entonces me pregunto, ¿por qué economía circular y no bioeconomía? Fue una pregunta que me hice, porque están hablando de sostenibilidad y demás, o sea, ¿por qué escogen este y por qué no el otro? Bueno, esa es la primera. Segunda, hablan de unas ventajas competitivas sostenibles. Y aquí yo les quiero contar algo. En una ocasión a mí me devolvieron un artículo porque yo hablaba de ventajas comparativas sostenibles. Entonces me decían, ¿y quién define eso de el concepto con sostenible? Y el par me dice, sostenibilidad financiera, sostenibilidad en términos de desarrollo, sostenibilidad en términos de qué. Entonces considero importante, no sé si hay algún autor que haya hablado de ventajas competitivas sostenibles o si ustedes puedan decir ahí entendido como bla, 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 para que no haya una confusión en eso. Bueno, ahora, hablan en otro lado, en la introducción, de desafíos externos. Y estos desafíos externos son los desafíos que enfrentan las organizaciones. Entonces aquí yo me pregunté si se están hablando de los entornos, de pronto del entorno de la competencia, el entorno financiero, el entorno jurídico, el entorno técnico, si a eso se refieren ustedes, los desafíos desde los distintos entornos. Creo que podrían profundizar un poco en eso, en una o dos lineecitas, pues para saber de qué desafíos externos se está hablando. Bueno, otro, dan un ejemplo, no dan un ejemplo, o sea, dicen que las empresas del sector manufacturero europeo pues ilustran ese desafío para adaptarse a las nuevas regulaciones. Ahí a mí me hubiera gustado ver un ejemplito, porque queda como las empresas, pero bueno, empresas me parece demasiado amplio. O sea, igual lo que les digo, algo de una línea, porque si no queda un artículo gigante. Y por acá tenía otra. Esperen. No, mientras me acuerdo cuál es la otra, le voy a dar la palabra al profe Efrem. Bueno, pero como les dije, o sea, son preguntitas así que yo me fui haciendo cuando lo leía. Entonces, ahí ya le doy la palabra a Efrem. Bien, buenas tardes. Hola, mi profe. Hola, Fren. ¿Cómo Bebé, están? ya me acordé de una mientras tanto. ¿Saben qué sería importante? Que no sé si lo vi o no. Por lo menos Humberto lo decía ahorita. Si utiliza el 2022, sería súper importante decir, y no sé si lo dicen, que es porque es el último año disponible. No sé si lo dicen o no, pero yo no lo vi. Y la última, en la justificación, corta el sonido ahí, por favor, que en la justificación me parece que tienen que terminar, y como dice Fren, como echándose en flores, porque no terminan indicando que están llenando un vacío enorme en la literatura y sobre todo en el caso de Colombia. Entonces, porque lo que están haciendo es, como tú lo dijiste, Diana, o sea, enamora, es muy bueno, entonces yo creo que hay que mostrarlo más. Ahora sí, Efrem. Bien. Bueno, yo sí voy a entrar en tropel con ustedes, ¿no? Y voy a entrar en tropel con ustedes a partir de algo que señaló Humberto en su presentación. Y es, Humberto habla y me parece que lo utiliza de manera correcta, los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad. Y ustedes solo se están yendo en la revisión de literatura por los de sostenibilidad y no están trabajando los de sustentabilidad o sostenibilidad fuerte. No les pido que se den garra como yo, planteando una postura como la de Jean Martínez Allier,
o José Manuel Naredo, ¿cierto? Planteando, mire, es que el desarrollo sostenible es un engaño. ¿Ya? No, pero al menos sí reconocer que autores como desde Georgescu, Rogen, como señalaba Humberto, otro canónico, pues se señala que la concepción de desarrollo y crecimiento bebe de la falacia moderna de recursos ilimitados. Pues es decir, yo no puedo obtener crecimiento, entre comillas, desarrollo, per secula seculorum, con recursos finitos, como los naturales. Y entonces allí me parecería muy interesante plantear en ese debate, dentro del mismo modelo que están proponiendo, una hipótesis alterna que tenga que ver y que niegue esa primera y que con los resultados de el modelo nos pueda dar respuestas, es decir, Jan Martínez Ariel, José Manuel Naredo, porque es que la cuestión es epistémica, es decir, hay unos obstáculos epistemológicos en la construcción moderna que tienen que ser reconocidos y que puede llegar. Lamentablemente en Colombia se ha trabatado de manera muy ligera conceptos como de crecimiento y postdesarrollo. Es abiertamente claro que si queremos combatir el cambio climático, hay unos sectores que abiertamente tendrían que decrecer, ¿no? Y entonces sería muy bueno. Listo. Ese es el tropel y la propuesta que les hago de poder entrar con esa data tan interesante que señalar. Listo. Yo ya les compartí este texto a ustedes por el correo y voy a compartirlo con el resto. Es un excelente documento. Hay claridad absoluta en el propósito y el marco teórico robusto. Me gustaría, desearía que en ese contrapeso pues vayan estas posturas de sostenibilidad fuerte o sustentabilidad para ver cómo las incorporamos, ¿no? Y aquí la pregunta técnica para Humberto es, ¿ves posible incorporarlo en el modelo que están formulando? El título es claro, preciso y refleja de manera adecuada el tema principal del artículo, incluyendo variables clave. Considero que puede fortalecerse añadiendo el descriptor metodológico, es decir, el modelo Logido-Probit. El resumen está perfecto. El porcentaje de similitud del 10% está espectacular. La introducción ofrece un contexto sólido y justifica la relevancia del tema, plantea una pregunta de investigación clara, una hipótesis clarísima, muestra absoluto dominio y enamoramiento del tema, y aunque es extensa, podría hacer una delimitación sectorial desde el inicio de la introducción. La revisión de literatura me parece excelente y está muy bien documentada. El marco teórico es excelente, la manera como explican y justifican el modelo está muy bien, y la bibliografía es excelente. Unifiquen el formato bajo norma APA 7, todo. Yo estoy absolutamente ansioso de que lo corran y de que nos presenten los resultados y las conclusiones, pero los felicito. Y aquí voy a hacer una petición, ya que está grabado esto. Ustedes, a partir de este trabajo tan serio que han venido realizando en innovación, señoritas y joven, a mí me gustaría tenerlos en el equipo de la maestría en innovación, y es algo que he venido planteando hace rato. Le doy la palabra a Martica. Hola, buenas tardes a todos.
Hola, Bueno, pues Martica. muy interesante, de verdad, el documento. Creo que pues las palabras claves ya las comunicaron los dos doctores anteriores, pero pues sí me llama la atención muchísimo, uno, desde el enfoque de la fórmula que ustedes le están dando al modelo, y dos, sí, también yo hubiera esperado de pronto un poquito como un ejemplo de una empresa. Yo vengo trabajando junto con el profe Efren, pues el semillero, precisamente frente a responsabilidad social y la parte de la contabilidad ambiental con los estudiantes. Y lo estamos viendo también desde la línea de el manejo y la postura de las IFRS, ¿no? .org, que también es otro marco teórico frente a lo que es la sustentabilidad. En el grupo RICAX y en estos grupos de contabilidad ambiental internacionales, también, digamos, hay unos soportes bien interesantes frente a las teorías sobre sustentabilidad. Y, por ejemplo, en las empresas hoy se están pues revisando no solamente las sustentabilidades de la postura de cumplo o no con los GRI, con los Global Reporting Initiative, o si estoy parado desde la IFRS.org, midiendo la gobernanza, la medición, los alcances, esas métricas que se tienen y cómo se miden los riesgos y las oportunidades que tienen las empresas. Entonces, digamos que es bien interesante ya viéndole desde la línea de ustedes, pues cómo unos teóricos también nos pueden dar una visión distinta de cómo medir elementos de sustentabilidad. Entonces, a veces como que uno se queda solamente en la lectura desde estos componentes de la IFRS que no había tenido yo en cuenta, pues las variables que ustedes hoy presentaron. Entonces, pues sí, además claramente saludarlos y darles las felicitaciones oportunas. Pues me gusta mucho como la línea de la formulación, como lo están trabajando y que nos queda pues como la tarea en el semillero mismo, yo misma me la pongo, de leer precisamente esos autores que ustedes presentan ahí. De pronto es un poco técnico, pero como dice Fren, hay que también enfrentarlos un poquito más allá a digamos, doctores, digamos, escenarios teóricos de maestrías que yo sé que ustedes las han venido abordando ahí muy juiciosamente. Entonces, pues muy bien y muchas gracias por mostrarnos el formato y, digamos, como el esquema. Muy amables. Bueno, muchísimas gracias por todas las intervenciones que han realizado. Igual pues vamos a enviar los documentos y el profesor Diego Urrea tiene la relatoría. Diego Urrea es el líder del grupo SIM en Pereira. Él va a realizar la relatoría. Entonces ahí pues van a encontrar todos los comentarios igualmente, pues para que ustedes tomen los que consideren pertinentes. Bueno, nuevamente felicitaciones y 3:59 de la tarde, lo logramos, terminamos nuestro seminario. Felicitaciones nuevamente, chao. Gracias, compañeros. Feliz tarde. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Que estén bien. Gracias, que pasen buena tarde. Un pequeño subliminal, ¿no? Diana, pide la grabación de esta sesión a lo que me contaste. Sí, sí, señor. Por favor. Sí, perfecto, Vale, sí, señor. un abrazo. Vale, adiós, chao.